Buenos días. Miren, traemos un desastre porque traemos un tema complejo. No, bueno, o sea, es complejo en cuanto a que es una cosa que nos sucede a todos los seres humanos, pero no queremos resolver porque cuesta mucho trabajo salirnos de nosotros para podernos ver a distancia y entender sin estar tan fusionado con la emoción que te está pasando. Que esto, bueno, en las clases del taller, esto es como el módulo uno, muy al principio, cuando tenemos que explicar por qué esta sensación de avasallamiento emocional que de repente nos posee, en realidad no existe, es nuestra cabeza creando muchos pensamientos que se sienten muy sofocantes y que de pronto nos dejan paralizados, llenos de angustia o de una sensación de frustración o de no saber o de no poder avanzar, ¿no? Cuando esto pasa en inicio, quiere decir que nosotros estamos posicionados dentro de nosotros, viendo hacia afuera como rendijas a través de los ojos, un poco asustados, porque los todos de la afuera, aparentemente en nuestra cabeza nos están volteando a ver para evaluarnos. O sea, es como una sensación de estar siendo visto, evaluado al mismo tiempo de ser visto y no nada más eso, calificado de inmediato como para decirte si la estás cagando bien cabrón o ahí la llevas o está bastante bien, pero como que siempre estamos buscando esta respuesta en el afuera para poder sentirnos seguros de que las decisiones que estamos tomando, las conductas con las que estamos actuando o este tipo de comportamiento que se ve exhibido en el afuera como pantalla es adecuado, digamos, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces, de pronto, esta semana que no he podido hacer clases de ballet porque no me ando pudiendo mover de un brazo que me tengo que poner en paz, eh, me puse a tomar mis 800 clases de creación literaria, autobiográfica y de cuento y de la madre, ¿no? Y entonces he tenido varios maestros muy interesantes que me han estado dando clases de cosas y ha habido como han tocado puntos muy particulares que tienen que ver con literatura en temas de tipo el narrador y cosas de esas, pero que yo siempre aterrizo a cosas de la vida diaria y la vida común y corriente, que es la que vivimos nosotros, que no andamos escribiendo cosas todo el tiempo. Y de repente me entero que nosotros tendríamos que, para poder crear a un personaje más completo, tenemos que darle libertad al personaje para poder operar. Eso quiere decir, el personaje no puede, por un lado, saber todo, porque pues sería Dios, y entonces qué aburrido libro. O sea, pues no mames, que huevo, no hay nada que averiguar. Está todo escrito y dicho. Luego, tampoco podemos hacer un libro de un personaje que está tan ensimismado que no ve nada en el afuera, o sea, es ignorante del entorno y también es ignorante de sí mismo. Digamos, tiene muchos puntos ciegos porque vive en su cabeza y su cabeza es esta prisión que les describí al principio del podcast. O sea, solo puede pensar y referenciarse a través de esta sensación retrógrada de conocer acerca de sí mismo casi nada, más que lo que la suposición u opinión o juicio del ego externa de ese ser humano, ¿no? Y del entorno y de la vida y de todo. Y luego hay un punto intermedio que quien fue a la escuela y quien no, ahorita se lo explico. Podemos extrapolar esa madre, el punto de inicio se puede extrapolar y eso da perspectiva. Eso quiere decir, tú te alejas lo suficiente del punto de partida y entonces tú tienes amplitud de rango en visión. Esto, vamos a ponerle un ejemplo. Imagínense que están parados, quien está en Mazatlán, en el Héctors. Héctor, si me estás oyendo, haz el ejercicio tú. En el Héctors en la esquina. Estás tan increíblemente pegado a la puerta de la entrada que lo único que puedes ver es la puerta de la entrada. No hay más, tu rango no da para más. Si tú caminas sobre la calle del restaurante del Héctor en reversa y te vas alejando de la puerta de la entrada, tu ángulo se vuelve más amplio, eso es tener perspectiva, y entonces alcanzas a ver desde el café de la esquina hasta la casa de Toño Haas, por ejemplo. Entonces, bueno, ok. Tu ángulo te da chance de ver que el restaurante está en 2 pisos, que es un edificio antiguo en el centro de Mazatlán, de qué altura son las banquetas, de qué color, si la calle tiene hoyos o no. Cuando estabas parado, pegado a la pinche puerta, pues no ves nada más que el color de la puerta. Entonces, si nosotros podemos ver la vida desde ese lugar, o sea, con perspectiva, eso quiere decir echados para atrás de nosotros mismos, fuera de nosotros, alejados de nosotros mismos, tendríamos posibilidades de entender que a lo mejor no sabemos todo de nosotros,
pero sabemos más de nosotros en el entorno en el que estamos puestos, ¿no? O sea, tenemos un contexto. A ver, entonces aquí hay algo muy importante. En las clases pasadas, dentro de Trelew y en el taller, he estado tratando de explicarle a la gente qué es la libertad en términos de contexto, ritmo y variabilidad. Entonces, a ver, cuando nosotros estamos puestos en la vida, nosotros estamos puestos en la vida dentro de un contexto. Eso quiere decir una situación geográfica, una época. O sea, pues, no nos podemos cambiar de época si nos da la gana. Pues, ay, ahorita vengo, voy a 1420 y regresas pasado mañana. Entonces, tú estás puesto dentro de un contexto de época, estás en un contexto geográfico, en una edad, te tocó nacer en un cierto año y pues, avanzando la edad que tienes. Te tocó un contexto familiar, tienes un contexto social, hay un contexto, digamos, en compromiso humano, o sea, tienes un montón de cosas que determinan una cierta como espacio reducido en el que tú te puedes mover y que dentro de eso vas a encontrar libertad, ahorita explico eso, pero el contexto o las condiciones no son negociables. Eso quiere decir, yo no puedo de repente decidir que ya no me gusta tener 47 años y quiero tener 14. Eso no se puede. O sea, puedo imaginarme que tengo 14, pero físicamente y por contexto histórico no puedo regresarme en el tiempo a ningún lugar. Entonces, yo estoy sometido, voy a usar esta palabra nada más para que se vea como gráficamente en sus cabezas, a este contexto que tengo que aceptar sí o sí. No puedo estar renegando del contexto porque las condiciones son las que son. Y dentro de ese contexto también hay un ritmo. Eso quiere decir, supongamos que el día solo tiene 24 horas. Entonces, pues por más que yo quiera que el día tenga 96, pues que yo digo, no mames, Vanessa, tienes 24 horas para vivir este día como quieras vivirlo, dentro de las condiciones que están establecidas. Y de lo que sí tienes sobre lo que sí tienes absoluta libertad, es de la variabilidad. Eso quiere decir de tu ejecución dentro de ese contexto y ese ritmo, ¿no? Yo decido qué hago las 24 horas del día dentro de las condiciones establecidas para mí en este momento presente. No puedo hacer nada más. Eso es todo lo que incluye mi libertad. Cuando lo entiendo, se hace tan evidente para mí cuántas veces he estado renegando de las condiciones, del ritmo, y entonces me chingo en la libertad, eso quiere decir en la ejecución, porque yo nada más quiero lo que yo quiero, que es imposible. O sea, nadie nada más volteó y me dijo, oye, Vanessa, no mames, por favor frena, acepta qué es lo que es y hay lo que hay y sobre eso trabaja. ¿Qué pasa cuando, además de no entender cómo se contextualiza la libertad en condiciones y ritmo, ¿por qué no también me sumo el chingado problema de no tener perspectiva? A huevo, a mí me gusta tener la puerta de Héctor en la nariz. Es todo lo que yo quiero. Y quiero que Mazatlán no sea Mazatlán, tampoco quiero que sea el 2022, me vale madre. Y entonces así quiero que se resuelva la vida. No, pero es que estás fuera de tono. O sea, tú eres muy pendejo, pues. Porque estás peleando contra las leyes del universo. No, ya no me estoy yendo a ninguna otra cosa que tenga que ver con sofisticación. No, es que son las leyes del universo. Uno no puede andar trabajando, moviéndose en el tiempo y el espacio. A lo mejor algún día lo lograremos. Ahorita eso todavía no es una posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no entendemos libertad en esos términos, lo que se anula es nuestra humanidad. Eso quiere decir, yo lo que dejo de ser es un humano porque quiero volverme un pinche insensible, rebelde, o sea, el renegado, pues, en inglés creo que existe the renegades, ¿no? El renegado, que lo que le interesa es impedir cualquier pinche proceso de observación, autoobservación. El renegado no quiere observar nada, ni se quiere observar a sí mismo, y quiere imponer sus reglas a como del lugar, y cree que porque son correctas, porque él las pensó, y así le parece bien. Entonces, imagínense que nosotros empezamos a percibir la vida desde ese ángulo, más amplio, digamos, o sea, tipo parados en la esquina, donde la casa de Toño Haas y el cafecito, el lector nos queda en el medio, y entonces, de pronto pienso, bueno, yo podría entonces apreciar mejor, no nada más mi propia participación dentro de ese entorno que se ve más amplio, sino puedo considerar que en el ángulo que se abrió frente a mis ojos cabe más gente. No nada más estoy yo. O sea, puedo ver y entrar, salir gente al restaurante del Héctor. Puedo ver gente comprar café en la esquina. Puedo ver y entrar, salir gente en la casa de Toño Haas, que ahora pues es un centro para las artes.
puedo ver qué carros pasan, en qué orden, hacia dónde va el sentido de la calle. O sea, de repente lo que tengo es amplitud de la vida, en donde me doy cuenta que no nomás existo yo, hay más gente. Si tengo la pinche puerta pegada en la jeta, ¿qué pasa cuando alguien quiere salir del restaurante? Ay, lo siento como una amenaza, ¿cómo ves? Que porque me abrieron la puerta en la cara, que se abalanzó sobre mí la persona. Quítate de la pinche puerta. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, cuando nosotros estamos carentes de perspectiva, todo se siente amenazante. Todo se siente como una afrenta personal. Todo parece que se diseñó para chingarme la vida a mí. Entonces, tengo que entender que cuando de pronto siento una sensación de amenaza, yo estoy muy próximo, estorbando a la libertad de los otros de moverse, porque están en su derecho de hacerlo, dentro del mismo contexto, en el mismo ritmo, son las mismas 24 horas, dentro de las mismas condiciones universales que yo. Bueno, ¿cómo ven que en la pinche necedad en la que vivimos hoy, solo quiero yo, dentro de las condiciones y en el ritmo, moverme como yo quiera? Si el Dani de repente decide moverse de una manera que yo no autoricé, razón inexplicable, digo, pues sí, por soberbia y porque creo que soy el narrador omnisciente y no sé qué, lo castigo. Puede ser el látigo de mi desprecio, puede ser un silencio táctico instalado, cabrón, puede ser una crítica de frente a tú eres un pendejo, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees que eres? O sea, tenemos un montón de recursos para crear conflicto sin poder discutir el conflicto que estamos creando, ¿no? Entonces, a ver, podemos pasar a este siguiente nivel de reflexión. Cuando ya se creó el conflicto, ok, yo no tengo perspectiva, Ale no tiene perspectiva, el Dani tampoco tiene, y andamos coexistiendo, ¿no? Bueno, vamos a chocar, eso es lo que va a pasar, y nos vamos a sentir agredidos los tres por los tres. Claramente tienen que tomar en cuenta que cuando uno no tiene perspectiva, jamás nunca cree que uno tiene la culpa. O sea, yo soy inocente y los culpables son todos los demás, ¿no? Bueno, ok, tenemos muchas explicaciones y justificaciones para no hacernos responsables de una chingada cuando tenemos la puerta en la jeta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que de repente me doy cuenta que se crea un conflicto. Si el conflicto sirviera para lo que es creado, que es como una alarma que suena y dice, hey, nos estamos quedando ciegos. Eso quiere decir, aquí hay puntos ciegos, dice el conflicto. Aguas, necesitamos hablar de algo, de las cosas, tenemos que enfrentarlas. Y entonces la gente, al revés, hay conflicto y en lugar de decir, güey, que nos toca sentarnos a hablar, dicen que hay que correr, que porque ahí viene la amenaza persiguiéndonos, nos quiere destazar. Entonces, lo que es interesante hoy, y claro, por eso este podcast habla de cosas que son conflictivas, digamos, porque pues invita a la discusión o a la conversación o al análisis, a la reflexión, es porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso, las veces que me he quedado ciega, absolutamente ciega, que casi siempre tiene que ver con cosas de mis hijos, es en donde más, porque me conozco y porque me tengo observando mucho pinche tiempo, sé que en cuanto siento que se vuelve amenazante la situación, digo, chíngale, estoy demasiado próxima. O sea, estoy invadiendo, no me estoy moviendo, no estoy pudiendo crear plasticidad en mí. No estoy pudiendo flexibilizarme y entonces me siento aterrada porque esa misma rigidez me da la idea de que yo no lo voy a poder resolver, de que esto me va a romper. Entonces, es cuando más intención pongo en crear una conversación, por más difícil que sea, por más confrontadora para mí, por más incómoda, incierta, siempre trato de ir al punto ese del que quiero hablar, que es el que más me asusta, ¿ok? Cuando yo puedo hablar del punto este que más me asusta, no puedo hacerlo desde un lugar defensivo. Normalmente andamos hablando de las cosas conflictivas desde un lugar defensivo. Eso quiere decir que como es personal el asunto y me andan queriendo chingar porque alguien, quién sabe quién, se levantó pensando en mí para joderme la vida, imagínense nada más la arrogancia mía pensar eso. De repente siento que me tengo que estar defendiendo de un ataque que es irreal, pero no importa. Y la conversación que podría suceder en términos aceptantes, digamos, en perspectiva, vamos a tomar este punto todavía más lejos. En lugar de estar parados en la esquina entre la casa de Toño Haas
y el cafecito que está enfrente de Lectors, me voy a ir a la Plazuela Machado y me voy a parar en el kiosco. Y entonces voy a poder ver que entre la Plazuela Machado, donde está el kiosco, y el Lectors, hay un montón de edificios en medio. Hay más árboles, o sea, se hace más grande la posibilidad, más amplio el rango de percepción. Y entonces, yo lo que quiero cuando yo tengo que hablar de cosas difíciles con alguien es proyectar el punto más lejano al lugar de inicio para poder abrirme a la escucha aceptante de lo que el otro tiene que decir, que yo puede ser que no entienda si estoy demasiado próximo. ¿Saben? O sea, porque me da mucho pinche miedo cuando estoy muy cerquita. Si me voy más lejos, digo, bueno, pero mira, no se ve tan grave desde acá. Pues igual está inundado, pero no tanto. Ahorita baja. Pues acá sí no se puede cruzar la calle porque la banqueta está chaparrita, pero acá sí. O sea, tengo maneras de percibir la realidad desde un sitio más quieto, que se siente más amable. Cuando eso lo entiendo desde ahí, entonces yo puedo comprometerme al hablar. Eso quiere decir, me puedo hacer responsable de cada pinche palabra que voy a decir. Entonces, esto también, en una clase con Juan Pablo Villalobos, que ya hemos leído sus libros, el chat en el podcast está como ya estamos muy empapados de las lecturas que hemos tenido en el taller. Juan Pablo Villalobos somos fans suyos y hemos leído muchas cosas de él, que es muy cómico, a él le gusta la comedia en su obra, es un güey súper alivianado, súper inteligente, y es un güey que tiene una forma de percibir la realidad emocionantísima. O sea, cuando uno oye hablar a Villalobos en sus clases o en sus ponencias o en nuestras cosas de Zoom y eso, de lo único de lo que te puedes asegurar es que ese güey ve el mundo desde el pinche punto proyectado más lejano, porque se siente enorme o es vastísimo su campo de análisis. O sea, es emocionantísimo ver cosas que no habías visto, ¿no? Que te confronten con ellas. Entonces, imagínense que de pronto estamos ya siendo esas gentes, ¿no? Juan Pablo explicaba esto en esa clase y decía, tendremos que ser muy responsables cuando hablamos del discurso que tenemos, porque muchas veces es la ficción la que crea la realidad. A ver, ahí les va, esto es interesantísimo lo que estamos hablando. Ya sé que tengo el micrófono secuestrado, pero sí me encantaría que pudieran entender esto que estoy explicando. Es muy emocionante poderlo hacer nuestro, porque se los juro que vamos a terminar el podcast y se les van a resolver un chingamadral de pedos que no tienen, que creen que tienen, ¿ok? Entonces, cuando Juan Pablo decía que era muy peligroso cuando la ficción creaba la realidad y que por eso era delicadísimo el discurso de un escritor y se tenía que ser muy responsable de la narrativa, porque muchas veces ya a estas alturas de la vida no estamos seguros qué alimenta qué. ¿Sí me explicó? Antes se pensaba que la realidad alimentaba la ficción y ahora resulta que últimamente es la ficción la que crea, no alimenta, crea la realidad, la define. Y entonces, de pronto, también nos damos cuenta, y esto es muy interesante, que un relato, el que nosotros podamos tener, digamos, en una conversación con alguien, el otro con nosotros, no se anulan uno al otro porque suceden. O sea, no es un relato gobernante por encima del otro. Son relatos distintos desde perspectivas distintas, con ángulos proyectados distintos y con alcances distintos. ¿Por qué? Porque todo depende de la valentía de cada quien. O sea, todo depende de qué tanto miedo le ha perdido a la apertura, a cambiar de opinión, a pensar diferente, a arriesgarse a pensar diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay fórmulas ni reglas para nada, ¿eh? Esto que les estoy diciendo es una cosa que todos sabemos. No es el hilo negro, no descubrimos nada, simplemente conectamos desde la perspectiva un punto con otro punto, con otro punto, y se abren estos canales de reflexión. Entonces, a ver, si cuando yo me hago cargo de lo que yo estoy diciendo, no anulo el relato del otro, el discurso del otro, la explicación del otro, la conversación del otro, simplemente escucho porque entiendo que la otredad es lo importante, que el otro también tiene derecho en la vida que tiene dentro del contexto y el ritmo de hacer con eso, en plasticidad, lo que quiera. ¿Sí me explico? No tiene por qué querer lo que yo quiero. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay discursos que tenemos que son ficticios, son producto de nuestros miedos, de nuestra angustia, de nuestra frustración,
crean estos monstruos que parecen reales. Y entonces, de pronto yo siento que ahí tengo que actuar desde el catastrofismo que esta tragedia mental mía produce. Entonces, en mi cabeza de repente todo está mal. México se está despedazando, el mundo se está cayendo, todo el mundo es violento, los hombres son horrendos, las mujeres también, todos no estamos muertos, despedazados, colgados de un puente, que no sé qué chingados, ¿no? Cuando nosotros hablamos con gente que tiene ese discurso, es un discurso que infecta profundamente, genera, y les voy a decir por qué digo infecta, no es que mate a nadie, es que aterra al otro que escucha más de lo normal. Eso quiere decir, lo vuelve muy inseguro, siente que no tiene control de su bienestar, de su entorno, de la vida que está viviendo. Entonces, las personas que tienen ese discurso y me están escuchando, por favor, hay veces que hay que contar otra cosa, hay que hablar de otra cosa. Bueno, voy a poner un ejemplo porque está Ale aquí que es buen ejemplo y está cagado. Entonces, el otro día estábamos hablando de estas cosas y un poco las clases de literatura que estoy tomando y todo este rollo, y de repente Ale viene, llega en la mañana así, el Dani y yo ya estábamos aquí desde hace rato. Entonces llega Ale y nos dice, ¿qué crees que acaba de pasar? Y nosotros, no mames, ¿qué? ¿No? O sea, pensamos que nos iba a contar algo súper infecto. Entonces de repente dice, ¿qué dijiste? Metieron al Bronco a la cárcel. Y entonces yo dije, güey, ¿qué pedo con esa noticia? ¿Qué significa eso? Que si al Bronco lo metieron a la cárcel, yo debería tener miedo porque igual un día me meten a la cárcel a mí. O sea, que si el Bronco no tiene amigos, ¿quién lo va a sacar? Que sí, o sea, ¿qué chingado significa esa noticia? Bueno, por eso les digo que es cagado el ejemplo, porque aquí está Ale, y el Dani está riendo porque este ejemplo ya lo puse en la clase del otro día. No, es un ejemplo real, o sea, son las noticias, a eso me refiero, ¿no? No que sean de Ale, sino que son noticias de la afuera que se están publicando en un relato muy irresponsable. Siempre están fuera de contexto y siempre están dramatizadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo escucho esta como narrativa catastrófica, que de repente parece que hay impunidad en publicar ahora. O sea, ¿verdad? Hay una impunidad todo el mundo puede decir lo que lee su chingada en los periódicos, en la madre. Hay una impunidad, o sea, nadie dice, oye, cabrón, por favor publica cosas que no sean engañosas, que no estén falseando con la verdad. Ahorita explico falsear con la verdad. Si tú estás falseando con la verdad, incluso en la noticia, tú das información en el encabezado, que no es mentira, sí es verdad eso, pero estás engañando con esa verdad. La estás narrando de cierta manera o colocando de cierta forma que engaña al lector. Y si el lector no lee más allá del encabezado o lee el primer parrafito, sigue pensando que eso que tú quisiste que él entendiera con lo que tú publicaste es con lo que se quedó. Eso crea miedo. Sí. Bueno, ahora, esto es en las noticias, ok. Es el mundo periodístico y ok, ya entendimos y vende y la chingada, ok. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el discurso no es periodístico? Pero nosotros parecemos un pinche periódico de la nota roja. Oye, pues entonces tenemos narradores paranoicos. O sea, ¿sí entienden que si nosotros somos el narrador y nosotros nos estamos comunicando con alguien, sonamos a un narrador paranoico? Es un narrador que siente que algo falta todo el tiempo, que nunca está completo, ¿no? Bueno, en la novela está bien tener un narrador paranoico porque es una novela. Si quieres terminar de leerla y quieres mantener al lector amarrado de principio a fin. Pero ¿por qué quisieran tener a un ser humano amarrado a ustedes de principio a fin con su paranoia? Bueno, pues porque ¿qué creen? Que nosotros de alguna manera hemos desarrollado ese estilo de comunicación. Hoy, los seres humanos tenemos desarrollado un estilo de comunicación que es sensacionalista. Y entonces, en lugar de poder resignificar lo que queremos decir, tipo me cacho siendo sensacionalista o dramático, lo que sea, y digo, oye, a ver, estoy exagerando, o sea, estoy dramatizando, voy a resignificar esto que estoy diciendo. Lo que quise decir es que hay un pobre cabrón al que metieron a la cárcel y como que no se ve que tenga muchos amigos y como es un asunto político, pues igual y se queda ahí por medio pesar. Bueno, ya acabamos, ¿no? Eso no pasa que nosotros sentimos que tenemos la legitimidad de ser el narrador paranoico, porque sí entienden que todo el tiempo vivimos tan próximos a nuestro conflicto mental que siempre nos sentimos amenazados y lo volvimos una realidad. Esa sensación ficticia de amenaza, que no es real, ya la volvimos una realidad. Nosotros aquí en la Ciudad de México
Oímos constantemente que la ciudad es muy insegura. Pero cuando digo muy insegura, no mames, así parece que andan matando gente aquí en la calle, tú sales y te matan. El Dani camina 1 hora de venir a la oficina en la mañana y 1 hora de... Nunca le ha pasado nada, jamás, tiene años haciendo eso. Y de noche se va y todo. El güey viene feliz, la gente lo saluda, se sabe los nombres de todas las pinches gentes de aquí hasta su casa. O sea, le regalan cosas en la calle, es increíble. Yo en 20 años nunca he sufrido de ningún intento, ni una mala mirada, para que me entiendan. Nadie me ha visto feo en 20 años. Y digo, qué raro, porque a lo mejor somos nosotros con amplitud y rango, entendiendo que no hay gente mala, que hay gente buena, que pues igual y le duelen cosas y por eso actúa de manera equivocada. Y si nosotros estamos convencidos de eso adentro, seguramente eso es lo que reflejamos en el afuera. O sea, que somos accesibles, que la gente nos puede saludar sin miedo, que no vamos a juzgar ni opinar de nadie, que nadie se siente amenazado por nosotros. Bueno, sí, no es todo el tiempo, pero estamos tratando de ser esas personas 24 horas. Tenemos plasticidad para poder practicar minuto a minuto, minuto a minuto dentro del contexto y el ritmo. Cuando nosotros podemos salir del discurso de esta distopía, como dice Juan Pablo, ¿no? En la que vive la gente, en donde el pinche mundo se va a acabar y todos vamos a morir y el cambio climático es tan avasallante que igual y mañana no amanecemos, nos incendiamos todos. Sí entienden que debería de haber una responsabilidad casi científica en comunicar la información. Y esto, ahora imagínenselo en sus familias. Tipo, los caos familiares internos, estos que son súper dramáticos y trágicos de, es que no sabes lo que le pasó a Lupita. Y entonces, ok. Y son hermanas. O sea, le marcó la Rocío y le dijo que había oído que le van a quitar a los niños. Tan, 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 tan. Güey, ¿qué pedo con ese comunicado? ¿Por qué están armando tanto pinche pedo cuando no saben ni qué chingados pasó? Ah, no, pero ¿qué crees? Que funciona muy bien porque ese discurso sí suena tan, 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 tan como las telenovelas de antes. No, ojalá. Es todo mundo alrededor de la historia que ni saben ni les importa. Esta es la pinche jeta en la puerta del restaurante de Héctor. Entonces, tendríamos que hacer nuestro trabajo. Y hacer nuestro trabajo lo que significa es que tenemos que revisar nuestra voz narrativa. Tenemos que revisar cómo podemos hacer menos problemático al narrador, más comprensible, menos generador de conflicto y miedo. En la novela, háganme caso, si están escribiendo un cuento, por favor, go ahead. Hagan lo que les dé su chingada gana. La novela también. Es una cosa que cabe en un cachito y empieza y termina. Ahora, si esa novela, se pueden imaginar, el autor es muy irresponsable, va a narrar cosas que no están revisadas por su yo sensato y se va a poner a decir cosas ficticias y luego cuando lo confronten y le digan, y este ejemplo suena como a la broma del taller que Juan Pablo dijo el otro día, ay, es ficción, como diciendo, era broma. Yo pienso, ¿no? Así se parece en el taller. O sea, yo puedo decir la pinche mamada que yo quiera porque siempre voy a tener la excusa de, digamos, si es libro, decir, ay, no mames, Dani, es ficción. O sea, es como en el taller decir, te voy a erosionar y luego voy a decir, era broma. No tiene sentido el humor, ¿no? Es irresponsable de mi parte hacer una cosa así. Entonces, bueno, les voy a pasar el micrófono a los otros porque importa que hable el señor Alejandro, por ejemplo. A ver, estoy tratando de reconciliar lo que dijo Vane y creo que la imagen de la puerta del Héctor es buena, porque tú puedes estar metido enfrente de una puerta sin ver lo que está pasando y cada portazo lo sientes como personal y pues eso te empieza a angustiar, a estar insatisfecho con lo que está pasando, a armar pedo, porque crees que todo es en contra de ti, cuando simplemente están entrando y saliendo por una puerta, pero no tienes la manera de ver si está pasando, no tienes más campo de visión. Entonces sí entiendo cómo estar metido en ti siempre se va a ver como que el mundo es hostil y está obrando en tu contra, aun cuando es una puerta que se está abriendo y cerrando en el curso ordinario de la vida.
Entonces, esa es la primera cosa que me llevo. Y lo segundo es que cuando empiezas a querer distanciarte del punto de conflicto o de eso estar inmerso en el yo, tienes que hacer preguntas. Tienes que hacer un chingo de preguntas para empezar a conocer a tus personajes. Entonces, si yo puedo alejarme unos metros de la puerta, puedo empezar a ver que hay una vida sucediendo alrededor de la puerta y que en esa vida están pasando cosas. Y ahí entonces creo que la perspectiva la puedes generar en ti al preguntarle a la demás gente, pues, qué está haciendo ahí, qué vas a pedir de comer, con quién vas a comer. Vienes muy seguido aquí al restaurante del Héctor, pero te empieza a dar la posibilidad de construir a estos personajes sin que sean un vaciado de ti. Que me parece que eso es la parte que en mi caso se vuelve bien interesante, porque en mi caso siempre que siento esa hostilidad, en vez de ir a ese lugar de curiosidad, de saber por qué las cosas pasan y qué es lo que tú estás haciendo ahí, qué quieres, y simplemente interesarme en el entorno correcto, pues no, prefiero voltearme a la puerta y a seguirme dando portazos pensando que va en mi contra. Entonces, sí, es muy interesante esta perspectiva, y ya con esa distancia ya no es nada ni a favor tuyo ni en contra tuya, o sea, simplemente es gente entrando y saliendo de un restaurante, pues porque así le conviene a sus intereses. Algunos irán a comer, algunos irán a ver amigos, algunos irán a surtir pedidos, no sé, pero no es nada, ya no es tuyo. Entonces, eso es lo que aprendí. A mí me toca la práctica en Trello de poder ver todas esas cosas y practicar todos los días y que se vuelve buenísimo. Porque como que juego al papel del que ve las cosas desde la puerta o desde un rincón de la sala y veo cómo se van manejando todos a la hora de entrenar, ¿no? O sea, marco los movimientos, las estaciones donde se tienen que colocar para que no se invada uno con el otro, y le doy la libertad de moverse como ellos quieran. Hoy en día, con el avance que hemos tenido en Trelew, ya no importa tanto el movimiento que hagan, si la postura está bien colocada y el ritmo que traen está bien hecho. Es la libertad de que si hiciste un movimiento y era sentadilla y estás haciendo bíceps, como que da un poco igual, ¿no? Si está bien colocado el cuerpo para que no se lastime y no se acelere y no invada al que viene adelante o perjudique al que viene atrás ni nada de eso. Está buenísimo verlo desde afuera, desde los rincones, sin intrometerse tanto, y se ve como una orquesta que va todo a la misma sintonía. Ya si tengo que pulir algún instrumento o alguna persona que medio que se está acelerando, se está saliendo de su punto, me acerco tantito y bueno, corregimos dos, tres cositas y seguimos avanzando. Esto me ha dado un poco más de perspectiva de ir pateando el punto ciego un poquito cada vez más arriba y ver las cosas un poquito más de lejos. Me toca a mí en mi casa, bueno, la que era mi casa en Trelew, en Argentina, y ver las cosas que hoy puedo ver en conversaciones que tengo con mi mamá y me cuenta cosas que pasan en Argentina que supuestamente que típico del argentino, que no hay plata, que se quejan todo el día, que nada, y se la pasan comiendo asado y tomando mate todo el día y dice, bueno, sobran. Como que va un poco la creencia esa del argentino desde el mismo argentino, ¿no? Que nunca les alcanza. Antes me podría haber quedado en ese punto y sí, también ponerme a quejarme y también llorarla, porque es como el tango. Y dije, no, ya bueno,
hago un poquito más extensivo a la comunicación y me entero de más cosas o sea, profundizo un poquito más con las conversaciones que tengo con las personas a distancia que quiero. Y está chistoso porque tuve que hacer, bueno, la vida me llevó a estar lejos de casa y, y parece que estoy más cerca que todos porque, bueno, me estoy enterando un montón de cosas que están pasando, güey. Y dije, está cagado, güey, cómo está todo, todos con su punto ciego y no lo quieren ver porque les gana, les gana el enojo o les gana también el dolor de cada quien, porque todos tenemos cosas que venimos sanando y estamos tratando de resolver eso y de darnos cuenta de los puntos ciegos que tenemos y mejorarlo. Está el que lo quiere hacer y el que le acomoda el punto ciego. Que hablaba un poquito con Vanessa como diciendo, bueno, el punto ciego que le acomoda hoy en día y no lo quiere tratar, después a la larga se hace el hoyo negro del universo. Y puta, güey, y ese es muy solitario. ¿Qué otra cosa que te iba a decir? De hoy en día en la parte de Treleu, del entrenamiento, de la cantidad de cosas que hemos avanzado en estudio, porque sí estaba interesante estudiar más a fondo la hora de moverse y no era por encimita nada más, o sea, sí había algo más profundo en eso. Eh, Gracias que yo he hecho tanto trabajo y si bueno, ya lo puedo ver de afuera y le puedo decir a tal gente que no sé, si son 3 vueltas del Tabata que tienen que dar, sabes que tu punto negro, punto que no ves, te está pasando en la vuelta número 2 y un movimiento. Y si bueno, ya nos volvimos muy especialistas en eso y si no, sí está muy cagado y la persona como que sí está de acuerdo porque si estás poniendo en tus manos, o sea, si ya hay 2 personas o 3 personas viendo el punto, decía, bueno, sí tienes razón, no mames, sí me había dado cuenta. Y si ya te das cuenta vos como persona y hay alguien que está al lado tuyo que se está dando cuenta y hay una tercera persona que se está dando cuenta, como diciendo, bueno, Pues ya es sí verdad, tengo que ¿no? mejorar el punto, güey, o lo tengo que avanzar. O te puedes decir, bueno, ya te puedes decir, bueno, vivo con el punto y me voy a otro lado y sigo con mi punto ese cortito ahí por encimita nada más. Y lo que pasa que teniendo el punto tan cerca de uno, lastima mucho, porque si perjudicas mucho al de al lado, a vos mismo, por empezar, a vos mismo perjudicas mucho porque solamente ves tu punto de vista nada más. Ahí ya nace el punto de vista, ¿eh? Ahí nace el punto de vista. A ver, porque el Dani dice algo que creo que hemos estado discutiendo bastante, que es, ¿cuál es el rol del narrador? Y creo que mi respuesta es narrar, es decir, ¿qué está pasando? Creo que muchas veces vemos que, o yo, en mi rol de narrador, quiero arreglar, quiero resolver, quiero influir. Y como que me doy cuenta que en esta continua que estamos entre estar en la puerta del Héctor hasta estar, no sé, en el otro lado de la tierra, debe de haber pues, un justo medio donde pues no influyes, pero tampoco estás, no sé, eres una cosa etérea que sabe todo. Como que lo que no estoy viendo o no estoy pudiendo reconciliar es, uno es narrador simplemente para observar o hay algo más aspiracional ahí. Pues es que mira, es que es chistoso que han leído muchos libros y siguen sin entender que el narrador está para narrar. Eso quiere decir, describe lo que ve. Y lo describe con absoluta nitidez, porque cuando siento que mientras menos sepa el narrador lo que tiene que contar, más interesante se vuelve. O sea, más lo empuja a la acción. Entonces, un narrador omnisciente sabe que tiene que contar todo el tiempo porque sabe todo.
Eso quiere decir que se vuelven estas pinches gentes que ustedes conocen que son una absoluta hueva. Es el todólogo que no mames, no puedes hablar de nada que esa pinche persona no sepa, pero es que se sabe hasta la historia de la persona, otra, de la que no conoce, la que nunca ha visto. O sea, tienen detalles de cosas que digo, ¿de dónde sacó esa información? ¿No? Ese es el narrador que es muy inquietante. Son narradores que se vuelven de esas personas con las que uno ya no quiere estar y que aparte son metiches y que aparte asumen que tienen la verdad absoluta de las cosas y que no hay nada en el mundo que los haya a ellos pasado por alto porque toda la información pasó por ellos primero y luego ellos ya autorizaron que se puede difundir. Y luego está este narrador que sabe muy poco de sí mismo o tal vez sabe mucho de sí mismo pero sabe muy poco de lo demás. Y entonces esos son narradores que se involucran, son narradores que en aras de describir la realidad con la mayor claridad posible y sin involucrarse de hocico pensando que la realidad es en contra suya y no sé qué, pueden perfectamente bien narrar, describir esto que está pasando aquí en lo que estamos nosotros hablando sin tomarse nada personal, ni lo que el Dani dice, ni lo que tú dices, ni lo que yo digo. O sea, si se fijan, por eso se llama la conversación, este podcast es una conversación, se llama Las Conversaciones del Taller, porque son una conversación. O sea, no estamos hablando para contradecirnos entre nosotros, no estamos hablando en el micrófono para ver quién tiene la razón o quién suena más docto en el micrófono. Simplemente estamos tratando de crear un punto de conversación, no para converger en tener la razón o a ver a quién se la damos, sino lo que podemos hacer es coincidir en que tenemos formas distintísimas de ver la misma realidad. Entonces, el Dani la puede ver a través de sus ojos, desde su contexto, desde su ser argentino, desde ser de Trelew, que es como el punto pinche más lejano en el continente americano de existencia, tipo ahí vive. Como que esa forma del Dani de ser, pues tiene que ver con todo eso que son las condiciones en las que creció, de las que no puede renegar porque ya eran y ahora ya son y ya da igual. Yo soy de Mazatlán, entonces mi forma de ver la vida pues es una muy particular que tiene que ver conmigo y todo lo que a lo mejor he aprendido, cómo he ampliado mi rango conociendo a más gente o haciendo más cosas. Y tú la tuya. ¿Cómo vamos a coincidir en un punto de vista? No se puede. Pero sí podemos coincidir en el tema de conversación. Eso quiere decir, pues vamos a poner un tema, vamos a hablar del narrador y Dani puede hablar del narrador desde su óptica, yo desde la mía, Ale desde la suya, él escucha desde la suya y todos podemos ni pelearnos, ni estar de acuerdo, nada más estamos gozosos escuchando información que se puede traducir en aprendizaje para mí. Fuera de eso, no tengo ni que opinar nada de nada, no estamos ni nosotros aquí para opinar. Entonces, qué emoción cuando de pronto nos damos cuenta que esos puntos de vista se nutren con la apertura y cuando le perdemos el miedo a escuchar la otredad, la disidencia, ¿no? La observación desde el ángulo contrario, ¿no? Porque ahí el discurso no es apocalíptico, es completamente inclusivo. Así es. Pero si no, andamos entre discurso apocalíptico y entonces lo único que hacemos es que en lugar de cambiarlo para poder dejar de estar retratando desgracia, violencia, horror, etcétera, nos alejamos de esa sensación tan catastrófica para poder proponer quietud, libertad, una sensación de felicidad, donde hay más gozo, donde todos podemos coincidir en no coincidir. Está súper bien ahí, ¿no? Entonces, creo que al final lo que estamos tratando de hacer con este podcast es abrirnos a la posibilidad de no tener la razón, abrirnos a la posibilidad de alejarnos de nuestro discurso para poderlo ver de fuera y evaluarlo, nosotros el nuestro, el de cada uno de nosotros, no el del otro, el mío, para ver qué tan comprometida, responsable y ética soy a la hora de comunicar algo que no debería de generarle miedo a nadie, no debería de estarle realzando esta como agudeza amenazante o esta sensación de desprotección. Nosotros quisiéramos
poder saber que, o sea, el relato que vamos a generar se va a generar dentro de un clima de inclusión, no de exclusión. Y desde ahí yo siento que todo el mundo va mejor, pero en la medida en que no, es que está sonando la alarma sísmica y Ale, que le tiene terror cabrón a los pinches temblores, no se ha podido hacer lejecitos del punto del sonido que está percibiendo y está buscando que se mueva algo, con la novedad de que estamos grabando el podcast y está temblando en teoría y no se está moviendo nada. Entonces, No voy a meter mi cabeza a la puerta. puerta. Deja de estar viendo el pinche la puerta en la jeta. Qué lindo, güey. O sea, sí, qué raro. Aquí suena la alarma sísmica un día sí y otro también no tiembla, pues. Entonces, Perdón, mi deber. Gil, pero no Ah, hemos ya, terminado ya. de grabar, no vamos a bajar, ¿eh? Gracias. Entonces, si nosotros podemos entender, por ejemplo, esto que está pasando ahorita, que qué bueno que nos tocó que está grabando, ¿no? Porque podríamos generar pánico, no sé si me explico, o podemos generar una sensación de tranquilidad absoluta y mira, no está pasando nada. O sea, es el deber de la alarma sísmica sonar. Son las condiciones de las cosas. Así está ahorita, pues, pero yo puedo o entrar en un espacio de terror y traer toda la reestimulación disponible a mí y querer recrearla, o poder frenar y decir, mira, no está pasando nada, podemos terminar de hacer lo que estamos haciendo. Hay cosas más graves en el mundo, tipo allá, no sé, en Ucrania se está llevando la chingada todo. Y podemos parar, pero no queremos parar porque si estamos todos con la pinche puerta del restaurante del Héctor en la jeta y esa puerta es de las que se empujan para afuera y para adentro, Sí, te van a poner una chinga de un hilo para ir y vuelta, ¿no? Entonces, ¿quieres agregar algo? ¿Tú, Ale? No, La Soli corriendo. ya me fui. Bajó las escaleras hecho la madre por el pinche domo, que se puede partir en pedazos. Bueno, entonces, en el afán único de que dejemos de vivir en este apocalipsis que no llega, que fabricamos todo el tiempo y que creemos que tenemos la obligación de comunicar, no sé cómo, podríamos parar y ver y revisarnos el fin de semana, a la hora de que voy a comunicar algo, cuánta ética hay ahí en ese discurso, qué tan responsable me estoy haciendo de no crear un espacio más conflictivo para esa persona, qué tan distante estoy del punto de vista ciego que tengo, que más bien de vista no tiene nada, y cómo me voy a comprometer a generar un relato mucho más sensible, mucho más generoso y quieto para que los otros puedan vivir a mi lado más en paz. Entonces, les mandamos besos. Desde la Ciudad de México no tembló. Si están oyendo este podcast y están preocupados por sus parientes de acá, no se movió ni una hoja. Aquí estoy viendo el materío que tenemos dentro del salón. Es correcto, no se movió nada. Sean felices, hombre, dentro de las condiciones y bajo el ritmo ya establecido, aceptantes de una realidad y gozando con ella. Porque, pues últimamente, qué chingada otra opción hay, ¿no? Es lo que es. Y pues hay lo que hay. Entonces, besos desde el Distrito Federal, que ya no se llama así. Es una tragedia. Y nos vemos el viernes de la semana que entra. Bye bye. Chao. ¡Chao!